Son las 21:30. Hacemos reacción enseguida a lo que acaba de suceder hace pocos minutos. Este mensaje del presidente de la República decretando el estado de excepción. Todavía no llega el documento. Rommel Jurado está con nosotros para analizar qué puede significar esto. Hemos pedido que nos envíe la Secretaría General de Comunicación, la presidencia, el documento oficial. Primero, que es lo fundamental, ¿no? Que nos entregue el documento oficial del decreto de estado de excepción. Todavía no ha llegado. Pero Rommel, empecemos por esta parte. ¿Qué significa para los ecuatorianos el decreto del estado de excepción en el territorio ecuatoriano? Bueno, en Pichincha, Imbabura y Y Cotopaxi. Cotopaxi. Buenas noches contigo, con tu audiencia. Siempre es un placer estar en Radio La Calle y conversar con su audiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la declaratoria de estado de excepción no es una cosa que simplemente se le ocurre o se le puede ocurrir al presidente de la República. Tiene unas causas definidas por la Constitución y el presidente de la República tiene que invocar una de esas causas para poder decretar estado de excepción. No es porque él cree que le va a hacer bien a los ciudadanos o porque una ambulancia se ha interrumpido. Él tiene que decir, si esto que él invoca como causa es una grave conmoción interna, una conmoción interna, así tiene que decirlo en el decreto. Si es por desastre natural, si es por conflicto armado, así tiene que decirlo en el decreto. En el discurso breve que el presidente ha dado, no se señala la causa constitucional que podría autorizar el decreto de estado de emergencia. Por otra parte, si esa causa no se señala, es muy difícil que el procedimiento de convalidación que tiene que hacer la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional se produzca. Si tú me permites, me gustaría leer una parte del artículo Por 165, favor, perdón, adelante, Rommel. 164 de la Constitución que establece las causales para establecer estado de emergencia. El presidente de la República podrá decretar estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, no es el caso. Conflicto armado internacional, no es el caso. Conflicto armado interno, no es el caso. Grave conmoción interna. El presidente tiene que decir si está haciendo el decreto de excepción por grave conmoción interna. Por calamidad pública no es el caso y por desastre natural no es el caso. Si el presidente de la República ha decidido que hay una grave conmoción interna en estas tres provincias y por esa razón emite el decreto, tiene que decirlo. ¿Por qué razón? Porque también cuando hay una grave conmoción interna y se juzga a juicio de la Asamblea, por ejemplo, esta grave conmoción la ha originado la actuación del Ejecutivo, del presidente en concreto, eso también podría ser una causal de juicio político. Por eso es tan importante que el presidente diga con claridad cuál es la causa constitucional que ha invocado para decretar el estado de excepción. Por otra parte, una vez decretado el estado de excepción, es su obligación en el plazo de 48 horas, es decir, hasta las 9:30 del día domingo como máximo, remitir a la Asamblea Nacional el decreto. La Asamblea Nacional puede en cualquier tiempo, a partir de que recibe el decreto, dejar sin efecto dicho decreto, sin perjuicio del control de constitucionalidad que deba hacer la Corte Constitucional. Entonces, hay que medir también, el presidente de la República tendrá que hacerlo, los tiempos políticos y las fuerzas políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el estado de excepción llega a las 9:30 de la noche el día domingo podría instalarse el Pleno de la Asamblea Nacional, conocer el texto del decreto y dejarlo sin validez, con lo cual el lunes ya estaríamos sin estado de excepción y el presidente de la República habrá sufrido otra derrota política más, además de que no va a poder, por la emisión de un decreto, automáticamente desmovilizar al movimiento indígena que viene en varios días de movilización sostenida, pues reclamando una serie de causas justas y que por las declaraciones del presidente, él quiere pues al menos parcialmente atender por lo que ha dicho en relación a los combustibles, por lo que ha dicho en relación a la privatización, por lo que ha dicho en relación a los créditos, a la educación multicultural bilingüe, el presupuesto que desea asignar a eso.
pero esos son ofrecimientos que todavía no se han concretado ni se han Claro. establecido. La palabra del presidente tiene lastimosamente poco valor porque muchas veces ha ofrecido cosas que no ha cumplido. Son las 21 horas 41 minutos. Conversamos con Rommel Jurado a propósito del estado de excepción que acaba de decretar el presidente Guillermo Lasso hace 11 minutos exactamente. Rommel, más allá de que el día domingo a las 21 horas fenezca el plazo para que la Asamblea Nacional conozca de este documento, del decreto oficial, y lo apruebe o lo rechace, y el lunes podamos aparecer sin estado de excepción y tenga esta nueva derrota política el presidente de la República, ¿qué significa en este momento para los ciudadanos ese estado de excepción? Mira, el estado de excepción es, como su nombre lo indica, una medida supremamente excepcional que en casos muy radicales puede adoptar el presidente de la República. Y esto implica que una vez emitido el decreto de excepción, se pierden algunas libertades y también se pueden realizar algunos actos que usualmente no se pueden realizar, como por ejemplo la disposición de fondos públicos eh, destinados a otros fines, excepto los correspondientes a la salud y educación, pueden ser movilizados. Se puede decretar, por ejemplo, recaudación anticipada de tributos. Esto está en el artículo 165 de la Constitución y que, para ser precisos, es mejor leerlo. Durante el estado de excepción, el presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es decir, ahora, sin orden judicial en el marco del estado de excepción, la policía puede violar el domicilio de los ciudadanos. Eh, También puede violentar su correspondencia o sus comunicaciones, se puede acceder a la correspondencia sin orden judicial, puede limitar la libertad de tránsito, puede impedir que circulemos libremente dentro de estas tres provincias, puede limitar la libertad de asociación y de reunión y puede limitar la libertad de información, es decir, los periodistas no van a poder ejercer su trabajo de forma regular. Por eso es importante tener el decreto, porque en el decreto se dice cuál es la causa por la cual se pide el estado de excepción o se decreta el estado de excepción, cuál es el alcance territorial, qué provincias, cuánto tiempo va a durar, cuáles son las causas legítimas que permiten decretar el estado de excepción, cuáles son los derechos que se van a limitar y por qué razones se van a limitar esos derechos. Es por eso que esta pieza es tan importante para que los ciudadanos sepamos cuál es el alcance de las limitaciones que se nos pretende imponer. Además, cuando ya se ha decretado el estado de excepción, con todas estas previsiones que te he mencionado, el presidente tiene una enorme discrecionalidad que le permiten hacer las siguientes cosas. La primera, puede decretar la recaudación anticipada de tributos. La segunda, puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a la salud y educación, para atender la situación que él considera justifica el estado de excepción. Puede trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. Es decir, mañana podría ir a Guayaquil, como hizo en su caso el presidente Moreno, y instalar ahí la sede de gobierno. Puede determinar, óiganme con claridad, disponer la censura previa de la información en los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. Puede Solo, establecer como... sí, 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 dime. perdóname, solo quiero ahondar en algunos puntos. El presidente de la Claro que sí. República no ha hecho ninguna precisión respecto de estos puntos que tú estás detallando. Ha hecho un mensaje así como muy general, ¿no? Duró 20 segundos esto que dijo, el estado de excepción en Pichincha, en Cotopaxi y en Imbabura. Y después dio una serie de medidas más que va a tomar un poco para aplacar políticamente, aunque sea desde el discurso, esta movilización que se ha tomado del territorio ecuatoriano. Si no están explicitadas en el discurso presidencial, ¿qué debemos esperar? Porque lo primero que tenemos ahora y con lo que la gente se va a mover ahora en las calles va a ser lo que acaba de decir el presidente. Es decir, no tenemos certezas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a un policía que ahora nos encuentra en la calle, que alguien quiere entrar a nuestra casa o cualquier otra de estas otras medidas que no están explicitadas en el discurso presidencial? Mira, los instrumentos públicos del poder son exigibles, son justiciables solamente desde el momento en que se hacen públicos. Es decir, si hay un decreto, los ciudadanos solamente vamos a poder conocer las causas del estado de excepción y las limitaciones a nuestros derechos cuando hagan público el decreto.
Mientras no se haga público el decreto, mientras no se vea la firma del presidente y se hagan las comunicaciones oficiales que corresponden, pues los ciudadanos no tenemos manera de conocer cuáles son las limitaciones que nos impone el estado de excepción y por lo tanto podemos seguir ejerciendo nuestros derechos en los términos que lo establece la Constitución. Pero una vez que el decreto se haga público, yo me imagino que por razones estratégicas, el decreto se emitirá a las 12 de la noche de hoy, es decir, a las 0 horas del día de mañana, para empezar desde esa hora los supuestos controles y limitaciones que establece el decreto de excepción, lo cual me parece poco legítimo, porque si uno quiere tomar una medida de este tipo y ya conoce el alcance de la misma, hace la cadena nacional, lee totalmente el decreto, dice las causas, activa los controles constitucionales y opera las limitaciones que cree que merecen las causas, pero no se ha obrado así. Realmente los ciudadanos no conocemos las causas que fundamentan el decreto de estado de excepción ni los alcances de las limitaciones a los derechos constitucionales que ese decreto supone para nosotros, ni tampoco sabemos si en función del estado de excepción el presidente puede tomar alguna de las medidas que le faculte el artículo 165 de la Constitución y que estaba enumerando, ¿no? Lo de los tributos, lo de los recursos públicos, lo de la censura previa, lo de la movilización de las Fuerzas Armadas. Querido Rommel, el presidente de la República también hizo una alusión que parece retórica, vista desde este punto de vista, que declara también en emergencia la salud y la educación. ¿Qué podemos leer de esto, de esta declaración en el video que vimos? Mira, las declaratorias de emergencia sectoriales han sido implementadas históricamente precisamente para hacer un trato prioritario, para atender prioritariamente y liberados de las reglas usuales de la contratación pública a un determinado sector que se encuentra en crisis. Esto se ha hecho en otras ocasiones y es un mecanismo que bien implementado puede resolver crisis profundas en plazos relativamente cortos. La medida por sí misma no es negativa. Ahora hay que saber cómo, quién y para qué se va a hacer la contratación pública ágil y si esta contratación pública ágil que permite el estado de emergencia sectorial va a contribuir efectivamente al bienestar de los ciudadanos y a la provisión de medicinas y de otros implementos que los hospitales y unidades de salud pública requieren para el país. Esto no se sabe porque no las ha anunciado, no ha hablado de presupuestos, no ha hablado de responsables, solo ha hecho un anuncio muy general, voy a declarar en emergencia, pero generalmente las declaratorias de emergencia sectoriales que se hacían en otro momento con otros gobiernos explicaban por qué era, para qué era, cuánto iba a durar, cuánto se pretendía invertir, en cuánto tiempo se obtendrían resultados que hagan superar la emergencia sanitaria en este caso y con qué parámetros se iba a medir eso. Aquí hay un anuncio de voy a declarar en emergencia muy ambiguo, muy poco técnico para no usar otra palabra más dura. Creo que ambiguo es la palabra más precisa para definir este mensaje presidencial que duró 2 minutos, ¿no? Podríamos repetirlo muchas veces porque realmente uno esperaría respuestas serias, concretas, sólidas a la situación del país. No es una situación que solo está dándose en Quito, en Imbabura y en Cotopaxi, sino que en efecto se ha trasladado a varias provincias del país. Rommel, solo para sostener esto que habíamos dicho en el inicio y porque mucha gente se nos conectó después, ¿qué potestades tiene la policía, las Fuerzas Armadas, ahora que a las 12 de la noche empieza a regir el estado de excepción que ha decretado el presidente Guillermo Lazo? Mira, los ciudadanos, mientras no se haga público el decreto y podamos leer las causas que lo justifican y las limitaciones que tienen, no podemos conocer con precisión, repito, qué derechos se han limitado. Pero, según el artículo 165 de la Constitución, durante el estado de excepción, el presidente de la República puede limitar los siguientes derechos. Inviolabilidad del domicilio, eso quiere decir que no necesitan orden judicial para violar el domicilio de una persona. Inviolabilidad de la correspondencia, eso quiere decir que no necesitan orden judicial para pinchar teléfonos o meterse en la correspondencia de una persona. Libertad de tránsito, eso quiere decir que pueden impedir la libertad de tránsito de las personas dentro de las 3 provincias en que entendemos se va a aplicar el decreto de estado de excepción.
se puede también limitar la libertad de asociación y reunión. Es decir, la policía puede ir a una reunión y decir, esta reunión queda disuelta, es ilegal, porque estamos en estado de excepción. Y finalmente, la libertad de información puede ser restringida. De hecho, el presidente puede disponer la censura previa de la información en los medios de comunicación social, pero debe hacerlo solamente con relación a los estrictos motivos que el estado de excepción y la seguridad del Estado se justifiquen con base en el decreto de declaratoria de estado de excepción. Es decir, son limitaciones muy graves, son limitaciones muy serias las que se pueden tomar, pero no tenemos la certeza de cuáles de estas limitaciones implica el decreto de estado de excepción lanzado por el presidente Lasso. Ahora bien, como se ha dicho también, hay un control de constitucionalidad de este decreto y en un plazo máximo de 48 horas debe ser enviado a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, apenas recibe el decreto, puede dejarlo sin efecto si esa es la voluntad de la mayoría de la Asamblea Nacional. Ese plazo se Para, cumplirá desde el del momento oficial en que sí, se haga público el decreto, perdón. perdón, Rommel, solo para precisar esto. Ahora, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿El presidente envía a la Asamblea el decreto o el presidente Virgilio Quisela, presidente de la Asamblea, puede abocar conocimiento de ese decreto y autoconvocar? ¿O cómo es el proceso para que la Asamblea se reúna, si es posible, antes del domingo y tome una decisión respecto de este estado de excepción? Esa es una prerrogativa del presidente de la República. El presidente tiene 48 horas. Puede enviarlas al minuto siguiente de hacer público el decreto o puede enviarlas faltando un minuto para que se cumpla el plazo de las 48 horas. Pero el plazo último es de 48 horas. Si no llegara a la Asamblea Nacional de forma oficial, la Asamblea podría tomar la comunicación pública que se haga del decreto y diciendo que se ha pasado del plazo, pues dejar sin efecto el decreto. El plazo vencerá dependiendo de la hora en que se haga público el decreto. Perfecto, Rommel, te agradezco muchísimo por este tiempo que nos has dedicado. Es muy tarde, es el viernes a las 21 horas y 53 minutos, pero te agradezco de corazón, de verdad, haber atendido esta llamada para explicar a nuestros ciudadanos qué significa esta entrada en vigencia del estado de excepción. Un abrazo, Rommel, y te agradezco siempre tu apoyo a este espacio. Muchas gracias, Santiago. Como te he dicho, siempre es un placer trabajar junto a los comunicadores alternativos que defienden los derechos de los ciudadanos, así como los defensores de derechos humanos lo hacemos en nuestros propios ámbitos de competencia. Fuerte abrazo a ti y a tu audiencia. Igualmente para ti, Rommel.